¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, como siempre, a una nueva edición en la que traemos un tema de interés general para abordarlo a pleno, justamente. Y vamos a hablar de un tema que generó mucha controversia, que pasó por el Congreso, que ya tuvo una definición al respecto y que tiene que ver con el aborto. Pero vamos a hablarlo justamente con una profesional que se ha dedicado justamente a la maternidad particularmente y que conoció casos, vio casos y que tiene una función en el gobierno salteño que se aboca justamente a tareas de prevención, pero también de acompañamiento. Mucho para hablar del tema y también para conocer, informarse, pero siempre, principalmente, conocer, saber para prevenir. En instantes empezamos con una nueva edición de Directo a la Fuente. Quédense. Bueno, como decíamos en la apertura, vamos a hablar de un tema que recientemente pasó por el Congreso y le invitamos a la doctora Marisa Álvarez. Ella es la subsecretaria de Medicina Social, justamente del gobierno de la provincia de Salta, y que en parte, o en gran parte, está justamente con este tema de la maternidad y particularmente lo que se vino tratando el aborto. Doctora, primero, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes, gracias a vos. Bueno, justamente en el Congreso ya trató el Senado, ya lo hizo diputado en su momento, ya se conoce el resultado, ya queda para análisis ahora la situación. Pero particularmente, usted me comentaba que es tocoginecóloga, se dedica justamente a esta rama de la medicina. Tal vez en lo personal le pregunto, ¿no? Como médica, como del área de la ginecología y de la toco particularmente, ¿cómo vivió este planteo en la sociedad del aborto legal y libre también, gratuito por supuesto? Como una instancia de tratamiento necesario, porque los que practicamos la tocoginecología, y en mi caso particular, por más de 20 años, realicé tarea asistencial en esta especialidad, me ha tocado ver morir innecesariamente a mujeres detrás de maniobras clandestinas, llegando al sistema de salud con mucha demora, de manera muy tardía, y en estas situaciones donde la sepsis es el estado patológico que marca el destino ante una maniobra clandestina para interrumpir un embarazo, esas demoras innecesarias obviamente generaban la muerte casi segura. Así que más allá de las posturas personales, más allá de tener siempre, y más desde el momento en que cumplo un rol de funcionaria, tener siempre la percepción ante una muerte materna evitable, no solo por aborto, ¿no? Pero en este caso en particular, de que llegamos tarde, de que faltó la accesibilidad, que algo interrumpió el acceso en tiempo y forma de una mujer a nuestro sistema. Bueno, era absolutamente necesario su tratamiento, que la sociedad y las distintas organizaciones que componen este sistema tan complejo lo traten. Es un tema que debió estar en la agenda desde hace muchísimos años. Y que además develó algunas otras cuestiones como la educación sexual, Claro. el presupuesto que se pueda llegar a destinar justamente para esto particularmente, para la promoción de todos los tipos de anticonceptivos que hay, para evitar justamente que se llegue, ¿no?, a esa situación límite que sería, me imagino, para una mujer buscar abortar. Así es, no es una decisión fácil. Las mujeres no abortan por deporte, son decisiones sumamente complejas, difíciles, dolorosas. En lo personal también me tocó, estando al frente del directorio perinatológico del Hospital Público Materno Infantil, comenzar a trabajar y a vivenciar junto a ellas las solicitudes de interrupción legal del embarazo en el 2012, a partir del 2012, cuando el gobierno de la provincia decide trabajar bajo la forma o a través de un decreto, el causal violación o abuso como motivo legal de interrupción del embarazo.
Entonces, el conocer muy de cerca cada solicitud de caso de interrupción me da la autoridad para decir lo que digo, ¿no? Las mujeres no deciden abortar de una manera liviana. Claro, exactamente. Claro, hay algo muy complejo y muy doloroso por detrás, y hay que ser muy valiente para decidir interrumpir en algunas ocasiones el embarazo, para atreverse a llegar a los sistemas de salud, ya sean los públicos o los privados, solicitando esa interrupción. Siempre hay un motivo muy fuerte y muy doloroso. Particularmente antes de empezar ya a meternos en el tema, medicina social, para que la gente lo tenga en cuenta, ¿qué hace? ¿Qué tiene como misión realizar? La medicina social, dentro de lo que es la estructura del Ministerio de Salud de la provincia, trabaja para disminuir la vulnerabilidad de determinadas poblaciones, pero específicamente nosotros trabajamos o tenemos bajo nuestro ámbito de responsabilidad la Dirección Materno-Infanto-Juvenil de la provincia, la Dirección de Atención Primaria de la Salud, la Unidad de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, la epidemia del momento, que esta unidad está conformada por los programas de diabetes, salud renal, salud cardiovascular, adultos mayores, oncología, el programa de VIH, el programa de VIH, ITS y hepatitis virales, promoción de la salud, municipios saludables. Gran parte de los programas que bajan líneas de acción, normativas de actuación dentro de lo que es el ámbito del Ministerio de Salud pertenecen al espacio de la medicina social, que estoy representando, que tengo a cargo desde hace ya casi 3 años. Particularmente, ustedes trabajan mucho con CONIN, sabemos la repercusión que tuvieron, ¿no? Las declaraciones del doctor Albino. Particularmente lo que es el trabajo con CONIN, ¿cómo lo vienen realizando? Nosotros no trabajamos con directamente. No. El Ministerio de Salud, de la Primera Infancia, Ministerio de Primera Infancia. Nosotros como Ministerio de Salud no trabajamos con CONIN. Dentro de lo que es la estructura del Ministerio de Salud, el espacio que se encarga del estado nutricional de la población es la Secretaría o la actual Dirección General de Nutrición. Obviamente que en todo este sistema de gobierno compuesto por diferentes ministerios, nosotros tenemos puntos de contacto con el Ministerio de Primera Infancia, con el Ministerio de Educación y con otros ministerios del entorno gubernamental, pero no tenemos relación de trabajo directa con CONIN, y desde ya manifiesto mi repudio total a las manifestaciones que hemos escuchado de parte del doctor Albino. Por supuesto que hace un rato decía, nosotros trabajamos, o uno de los programas que tengo a cargo es el programa de VIH. Es una barbaridad lo que escuchamos hace unos pocos días, ¿no? Escapa a toda ciencia y academia. Y ahora como parte del gobierno y como funcionaria, ¿se debe dividir lo que él dijo y manifestó del trabajo que hacen con CONIN, que en alguna parte, como decía, tienen puntos de encuentro laboralmente? Y no está dentro de mi ámbito de gobernabilidad, obviamente, esa decisión. Yo creo que se debe estar analizando. Digo. Porque en el momento se le preguntó al gobernador, al vicegobernador, y dijeron, bueno, no, son cosas distintas, una cosa lo que se viene haciendo y por otra lo que él puede haber llegado a manifestar. Sí, yo conozco gran parte del trabajo que desarrolla el Ministerio de Primera Infancia, y hay un trabajo muy importante y un esfuerzo muy grande. Nos relacionamos con los funcionarios del Ministerio de Primera Infancia. CONIN es una fundación más, como otras tantas que trabajan fuera del ámbito gubernamental, con algunos ministerios, bueno, en este caso Primera Infancia, pero la verdad no sé qué irá a pasar con el trabajo de CONIN y el gobierno de la provincia. No, escapa a mí y al Ministerio de Salud. Respecto a lo que es, me decía que una de las tantas aristas que tiene el Ministerio de Salud y la subsecretaria que tiene a cargo es la infantil, ¿no? Y ahí entra justamente la maternidad también.
tiene un pasado justamente en el sector también público, de la maternidad, del materno-infantil, particularmente del hospital. Y hace poco el gobierno también presentó estadísticas oficiales, según la información que hay, particularmente del aborto, ¿no? Me decía, usted tiene experiencia por su profesión y demás de hechos que se dieron en donde mujeres murieron por practicarse un aborto, por las consecuencias del aborto particularmente. Para que nos eche un poco de luz, como se dice, ilumínenos, y también para la gente que por ahí no está muy claro cómo es el tema. La práctica de un aborto se sabe que es invasiva. Se dice que se trabaja a ciegas prácticamente, la intervención, ¿no? ¿Es así? ¿Se trabaja ciega o no? ¿Qué puede generarle al cuerpo de la mujer que después puede derivar en la muerte? Cuando cuando la práctica de el legrado evacuador se realiza en un ámbito seguro, en una institución segura, no tiene por qué acarrear riesgo de vida. Hay ocasiones en donde sí genera complicaciones, como toda práctica invasiva, puede tener repercusiones orgánicas que en algunos momentos pueden llevar a la mujer a la pérdida de su capacidad reproductiva. Algo que por ahí no se ha escuchado tanto en estos últimos meses, cuando tanto se habló del aborto, es que no solamente fuera de los ámbitos seguros o institucionales seguros, no solamente la mujer corre riesgo de vida, también expone su fertilidad futura, porque con prácticas no seguras, la pérdida del útero, la pérdida de ovarios, de trompas, que son parte de los órganos reproductivos del cuerpo de una mujer, pueden perderse. Esa es la morbilidad severa que acompaña a este proceso de evacuación, insisto, que se da más frecuentemente cuando provienen de interrupciones no seguras, con el fin de la interrupción. En ámbitos institucionales, cuando la práctica obedece a causales como riesgo de vida, en donde hay que interrumpir un embarazo, riesgos de salud, donde hay que interrumpir un embarazo, o por el causal abuso, estos riesgos, estas consecuencias o estas morbilidades severas no se ven con esa frecuencia, obviamente. Se trabaja en condiciones de seguridad del paciente, con todas las normativas de esterilidad y de capacidad técnica de los equipos asistenciales que alejan mucho ese riesgo. Y cuando hablamos de sepsis, para que la gente también lo comprenda y lo terminemos de entender, ¿qué es una sepsis? La sepsis es la introducción, es la repercusión que genera en el cuerpo de una persona, en este caso de una mujer, de la entrada de un germen que se apodera y que invade a través de la vía sanguínea diferentes órganos del cuerpo, generando en ellos su falta de funcionamiento, dañándolos con tanta intensidad en algunas oportunidades que dejan de funcionar. Puede dejar de funcionar el hígado, puede afectarse el cerebro, órganos que son vitales, corazón, que es lo que conduce a la muerte, y lamentablemente a la muerte en muy pocas horas. Claro, y justamente esa sepsis, esa afección a algún órgano, ¿se da en algún tiempo establecido desde la práctica del aborto, que por lo general se da en el ámbito que no está en condiciones y clandestino, ¿no? Que genera la sepsis? Digo, ¿es desde la práctica hasta que llega la persona al hospital, por ejemplo? ¿Pasó mucho tiempo o es el Muy pocas horas, muy pocas horas. Son gérmenes muy invasivos, con mucho poder patogénico, y que en muy pocas horas genera un daño que a veces es irreversible. Por eso también, como la mujer se siente estigmatizada por haber acudido a una práctica no segura, no consulta a tiempo, y a veces esa demora en la consulta genera este riesgo exagerado de muerte, que es lo que se pretende evitar con la despenalización o la legalización
del aborto a partir de esta ley que, bueno, finalmente no prosperó. Claro, no prosperó. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Hasta aquí la introducción, podríamos decir. Y ahora vamos... Ya van 10 años consecutivos en los que el turismo crece. Este invierno, la temporada dejó 717 millones de pesos de impacto económico. Tuvimos 253.600 arribos, 67.000 personas fueron a nuestros museos y 6.553 al tren de las nubes. Más allá de números, el verdadero éxito es tuyo. Siempre lo dijimos, vienen a disfrutar de nuestro paisaje, pero se quedan y vuelven por nuestra gente. Porque los salteños, con nuestra cordialidad, hospitalidad y con el orgullo que sentimos por lo nuestro, hacemos que cada turista sienta que siempre lo estamos esperando. Finalmente, el proyecto para legalizar el aborto fue tratado en el Congreso y, en definitiva, Senado y diputados resolvieron de manera dispar no aprobarlo. Tal cual se contemplaba en la previa, la votación fue 38 contra 31 en contra de la iniciativa que había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados. Hubo 2 abstenciones y una ausencia. No hubo sorpresas ni sobresaltos a lo largo del debate. Desde la previa casi todos los senadores habían adelantado su voto y ya era público que, a menos que sucediera algo extraordinario, la norma no prosperaría. El poroteo inicial contabilizaba 38 votos en contra y 31 a favor, cerca de lo que marcó el conteo final. Con este rechazo, la iniciativa no se podrá debatir de nuevo hasta el año que viene, cuando comience el año parlamentario el 1 de marzo. Sin embargo, quienes impulsan la ley reconocen que en 2019 será difícil retomar la discusión debido a que la conformación del Congreso será la misma y sobre todo porque es un año electoral. No obstante, develó diversas falencias, como por ejemplo la educación sexual. Bueno, volvemos con este tema que estamos abordando que dividió a la sociedad. Hemos visto, particularmente si queremos a grandes rasgos graficarlo, en 2 colores, celeste y verde por una parte. Decíamos que, y coincidimos, porque para mí también era necesario el debate, más allá del resultado que tuvo, que fue la negativa para que se apruebe la legalización, ¿no?, del aborto, pero que si bien hay un sector que espera poder debatirlo el año que viene, legislativamente así se pueda,
develó muchas cosas, muchas cuestiones que tienen que ver con la educación sexual, las alternativas de tantas opciones, justamente quiero que me las recuerde, anticonceptivas para tener que prevenir justamente un embarazo, en algunos casos embarazos no deseados, o en su mayoría podríamos decirlo, y que ahora habrá que ver si se lo discute o si se da vuelta de página y tal vez no se avance, ¿no? ¿Qué considera? ¿Se debe hacer un análisis profundo? Por ejemplo, acá en el marco de Salta, algo que tuvo mucha controversia, que es la educación sexual, sí o no en las escuelas primarias. El debate, digo, es de debatir esto que quedó. Educación sexual, sí, siempre, siempre. Ahora, ¿los padres deben esperar que sea en las escuelas o pueden abordarlo en sus casas? Por supuesto. La educación sexual comienza en el ámbito familiar. De todas maneras, debe estar acompañada a medida que transcurren los años de una persona por diferentes espacios dentro de los entornos por donde circula. La educación sexual integral es de rigor, sin lugar a dudas. Si no hay educación sexual, no vamos a favorecer la accesibilidad de la población joven, de la población adolescente, a la planificación familiar y a asumir la responsabilidad que deben tener al momento de decidir iniciar su actividad sexual. Es clave la educación sexual integral. Justamente integral porque por ahí muchos dicen, bueno, educación sexual es que el nene y la nena sepan el órgano reproductivo que tiene el varón, que tiene la mujer, y como que hasta ahí nomás. Claro, no, va mucho más allá. Que por ejemplo, ¿qué sería más allá? Y una de las premisas debiera ser asumir la responsabilidad como mujeres y como varones, la responsabilidad y las consecuencias del acto sexual. No es solo responsabilidad de las mujeres, obviamente hay que terminar con cierta conducta machista que impera en algunos ámbitos, en algunos entornos, en algunas regiones, por ejemplo en el noroeste, en donde a veces las propias mujeres que tenemos un rol tan importante en la educación de nuestros hijos varones, a veces somos las mismas mujeres las que facilitamos que prosperen algunas conductas machistas y todo eso debe cambiar ya en forma definitiva. Es un cambio cultural. Es un cambio cultural, es un paradigma, por lo tanto no va a ser mágico generar ese cambio. Lleva años. Se dice que un paradigma mínimamente para que esté incorporado en una sociedad pasan aproximadamente de 8 a 10 años. Por lo tanto, resultados mágicos no va a haber. ¿Y además hay tabú en el tema? ¿Cómo lo ve? Yo creo que todavía hay mucho tabú. Hay cosas de las que todavía no nos animamos a hablar o no nos animamos a ser visibles. Esta realidad que ha tomado tanto Estado público en estos días, a ver, negar que las mujeres van a seguir abortando, a pesar de que, ¿quién duda? Que el aborto está mal, que no debe ser una práctica, nadie considera que el aborto es una práctica que esté bien. A menos que, con el ejemplo que nos dio, por supuesto, que tenga algún hay riesgo. causales. Riesgo de vida es un causal que no se puede discutir. Que sea consecuencia de una situación de abuso o violación. Si la mujer decide la interrupción, no se puede discutir. Si está en riesgo la salud de la mujer, mirada, por supuesto, desde un concepto integral también, ¿no? No solamente la salud orgánica, sino también la salud psíquica, emocional y la salud o el entorno, cómo afecta el entorno y su marco social, a veces es causante de decisión de finalización o de interrupción de un embarazo. La salud vista desde este contexto integral, que es lo que la Organización Mundial de la Salud define. Ahora, volviendo un poco a la importancia de la educación sexual integral, fíjate que para nosotros es sumamente importante porque es una manera también de permitirnos trabajar más profundamente con los adolescentes. Las tasas de embarazo adolescente en la provincia siguen siendo altas a pesar
de que vienen descendiendo en los últimos años, viene descendiendo la tasa de fecundidad, se va consiguiendo el descenso de nacidos vivos, de madres adolescentes. Estamos trabajando desde la supervisión adolescente, que depende de la Dirección Materno-Infanto-Juvenil, de allí su nombre, muy fuertemente con la nominalización para el seguimiento, contención, vigilancia de las niñas madres, que son aquellas niñas embarazadas menores de 15 años, y muy especialmente estamos trabajando detrás de aquellas menores de 13 años en donde la situación de abuso es paralela a la existencia de ese embarazo, porque así parezca el embarazo fruto de una relación consentida. El Código Civil, con su reforma en el 2015, plantea que un embarazo en una niña menor de 13 años cumplidos, 14 años, debe ser investigada y abordada como consecuencia de una situación de abuso. Y si en ese caso, por ejemplo, hacemos un paréntesis, no hay riesgo de vida para la niña ante este caso tremendo, ¿no? De que quede embarazada, digo, hace poco se dio una nena de 10 años, bueno, que no corra riesgo, digo, se aconseja que continúe el embarazo. Nosotros no aconsejamos, nosotros lo que debemos hacer es escuchar la opinión de la niña, por sobre todas las cosas. Nosotros, la justicia, la Secretaría de Niñez y Familia, justamente de primera infancia, que es el ente que dentro de la provincia actúa como organismo regulador de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Escucharlas y acompañarlas en la decisión. Claro, porque pueden decidir, como está en el marco del aborto no punible, podría optar por interrumpirlo. Bueno, se dará lugar, ya se verá. Pero si decide seguir, también se escucha, que avance, que siga, pero después tiene que tener un abordaje integral, como me explicaba. Nosotros debemos asegurar, y lo estamos haciendo, que los controles prenatales, el parto, el puerperio y la continuidad de la vida de esa niña y de ese niñito que es producto de ese embarazo, tengan el ámbito de contención y puedan usufructuar todos los derechos que le competen, estando siempre el Estado presente, el Estado vigilando, el Estado conteniendo y protegiendo, por sobre todas las cosas, los derechos. En este caso reciente que hubo de la nena de 10 años, ¿no? Que decidió avanzar con él y continuar con el embarazo, parte de la sociedad dijo que qué decisión puede llegar a tener respecto a una niña de 10 años, gubernamentalmente y según las leyes y derechos que hay vigentes, ¿tiene derecho? Totalmente. Los padres no pueden decir, los padres dijeron, bueno, nosotros preguntamos, dijo que quería, bueno, nosotros la acompañamos. Exactamente. Puede decir una niña menor de 13 años. Puede decidir justamente en vista de las modificaciones del Código Civil, tienen autonomía de decisión y a veces cuando no hay criterios que comulguen entre su familiar responsable y la decisión de una niña, bueno, ahí entra en juego también la justicia para, por sobre todas las cosas, salvaguardar la decisión de los niños y los adolescentes. En un momento me decía que también hay que, hombre y mujer, hacerse cargo del hecho, ¿no? En este caso de manera consentida, haber tenido relación sexual, y en el caso que se dé el embarazo. Siempre se dice que ambos quedan embarazados, ¿no? Porque ambos esperan a un niño o una niña. En esos casos en el que el padre, supongamos, decide, bueno, no hacerse cargo, no reconocerlo, desaparecerse, la mujer queda vulnerable también en ese momento con un niño en su vientre y que empieza a jugar todo esto, que tal vez decidan, bueno, no continuar. ¿Cómo hacen para llegar a blindarla, si queremos, explicarlo para que, bueno, si decide o incentivar a que siga con el embarazo? Ustedes me decían, no aconsejamos y decidimos, si ella quiere, la acompañamos y después se verá judicialmente que el hombre se haga cargo de nuestra responsabilidad es informar adecuadamente. Es informar adecuadamente los riesgos que pueden surgir,
Pero y ¿cómo llegan acatar. al caso, digo, para poder llegar y acompañarlo? Por lo general el caso llega a nosotros, porque ¿Por los primer nivel se trata diagnósticos, de averiguar claro, algo? a ver, los casos llegan a ver, idealmente al ámbito del primer nivel de atención, que es el nivel dentro de lo que es la estructura ministerial que está más cerca de las familias o más cerca de la casa de la gente. Se capta la situación y en caso de necesidad por complejidad de la situación identificada, puede desde el primer nivel, puede y debe desde el primer nivel ir surcando los caminos que la lleven a los niveles de mayor complejidad, y llegar en algún momento, o no en algún momento, sino en algún caso que así lo determine su estado de salud, al hospital de referencia, que es el Hospital Público Materno Infantil. El Hospital Público Materno Infantil es el hospital de referencia que la provincia tiene para tratar las situaciones más críticas y más complejas, tanto en lo que respecta a la salud materna como a la salud infantil. Es el único hospital público de la provincia que dispone, por ejemplo, de 3 unidades de terapia intensiva. Una prácticamente monovalente y destinada a la obstetricia crítica, a donde debieran llegar. Y llegan todas las mujeres que están muy graves, desde las distintas instituciones cabecera de las áreas operativas de la provincia. La otra terapia intensiva es la neonatal, a donde llegan todos los recién nacidos que requieren de cuidados especiales ante situaciones críticas. Y la otra es la terapia intensiva pediátrica, ya para la población pediátrica, la población infantil que escapa a la etapa neonatal. Estas 3 terapias intensivas tienen recurso humano altamente calificado, sumamente capacitado y que desarrolla sus actividades con un equipamiento e insumos necesarios y además sumamente comprometidos para trabajar a favor de la sobrevida de pacientes en situaciones muy críticas. Y es el trabajo consensuado, permanente, de todos los niveles de atención para referir oportunamente a los pacientes al nivel de mayor complejidad, lo que está generando que los indicadores tanto de salud materna como de salud infantil en cada uno de sus componentes, neonatal, posneonatal e infantil propiamente dicho, hasta que se llega al añito de vida, estén mejorando sustancialmente en los últimos años. Claro. No es fruto de la casualidad la mejora de los indicadores sanitarios más duros que una provincia dentro de lo que es un Ministerio de Salud puede tener. Es fruto de mucho esfuerzo, es fruto de inversiones muy importantes, de que los equipos de salud de los diferentes niveles de atención trabajen consustanciadamente y con mucha armonía y articulación el haber conseguido estos indicadores. Claro. Respecto a lo que es la prevención, decíamos, puede haber de todo después, hay que estar en el cuero, como se dice, en este caso de una mujer, ¿no?, que decide abordar, pero en el modo preventivo, digo, recién hablamos de la educación sexual, ¿no? Los modos de prevención, hablamos de los anticonceptivos, ¿cuáles son? ¿Cuántos hay? Hay muchos métodos. Todas las mujeres debiesen tener acceso a la consejería, que es un espacio dentro del ámbito ambulatorio de las distintas instituciones de salud, a donde se expone y se muestra la disponibilidad de métodos que tiene un sistema sanitario, y la mujer y su pareja decidir cuál es el que mejor le sienta, o el que prefiere, o el que mejor, el que más beneficios le puede otorgar en base a su estado de salud. Hay métodos anticonceptivos que pueden
no usarse ante determinada instancia de salud de una mujer. No todos los métodos son para todas las mujeres. En estos momentos se tiende a fomentar la utilización de métodos anticonceptivos de larga duración, sobre todo en regiones como la nuestra, donde se debe tener en cuenta que hay muchas mujeres que tienen dificultades para el acceso al sistema de salud, dificultades de acceso geográfico, cultural, económico, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían esos métodos anticonceptivos de larga duración? El dispositivo intrauterino, y especialmente, se está revirtiendo una conducta que hasta hace muy poco tiempo se tenía. Hoy por hoy se le ofrece a una mujer en los hospitales públicos de la provincia la colocación inmediata del dispositivo intrauterino después del parto. Inmediatamente después de su parto. Claro. Esto antes no sucedía. Hoy ya hay evidencia científica que indica que es una buena práctica en aquellas mujeres que tienen difícil acceso. Y eso les da de trompas la lisis uterina también. Lo que sucede con la lisis tubaria, es que es un método definitivo. Es un método definitivo de anticoncepción. Los otros no lo son, tienen posibilidad de revertir. El implante que se coloca en el antebrazo, que es realmente muy aceptado por las mujeres de diferentes edades, es un método que está realmente siendo muy solicitado por las mujeres de Salta, de las diferentes zonas sanitarias. Claro. Estos son básicamente los métodos anticonceptivos de larga duración, los que estamos tratando de fortalecer y de afianzar dentro de lo que es la práctica anticonceptiva. Tenemos que hacer una pausa y después le pregunto y retomamos el tema de otros justamente métodos anticonceptivos que hay y lo que se plantea, ¿por qué solamente la mujer se tiene que cuidar o es así solamente o el hombre también? Bueno, enseguida se lo pregunto a la doctora. You want somebody to love, don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Ya van 10 años consecutivos en los que el turismo crece. Este invierno, la temporada dejó 717 millones de pesos de impacto económico. Tuvimos 253.600 arribos, 67.000 personas fueron a nuestros museos y 6.553 al tren de las nubes. Más allá de números, el verdadero éxito es tuyo. Siempre lo dijimos, vienen a disfrutar de nuestro paisaje, pero se quedan y vuelven por nuestra gente. Porque los salteños, con nuestra cordialidad, hospitalidad y con el orgullo que sentimos por lo nuestro, hacemos que cada turista sienta que siempre lo estamos esperando.
Según los datos oficiales, en Salta el 30% de las muertes maternas fueron por aborto. En anuarios de la Dirección General de Estadísticas consta que ocurrieron 20 fallecimientos desde 2014 a 2016. En 2014 hubo 7 y en 2016 5. Ese año, en todo el país, murieron 43 mujeres como consecuencia de los abortos. La Subsecretaría de Medicina Social informó respecto al programa de estadística del Ministerio de Salud que el año en el que más muertes por aborto se han producido en la provincia fue en 2014. Han sido 7 fallecimientos. En 2015 tenemos registradas 4 muertes por aborto. En 2016 5 y en 2017 registramos 2. Sobre los casos ocurridos a diferencia en el año 2015 entre la estadística de salud y la de los anuarios de la provincia, la subsecretaría respondió que ese año hubo 4 sepsis asociadas al puerperio. De allí se estima, no pueden confirmarlo, que en algún lado, en algún ámbito del proceso, esas 4 muertes por sepsis puerperal fueron asociadas al aborto. Según datos del Ministerio de Salud, en la provincia el número de egresos hospitalarios por abortos por año ronda entre los 3.200 a 3.500 y se mantienen. Son números, pero también en muchos casos vidas que se perdieron cuando se podría haber prevenido. Bueno, volvemos y estábamos hablando de los métodos anticonceptivos. Aquí la doctora nos explicaba que hay algunos de larga duración y otros justamente de menos. Por ejemplo, los de menos, ¿cuál podemos mencionar además del conocido preservativo? Sí. Los anticonceptivos, los clásicos anticonceptivos orales, los anticonceptivos inyectables, los hay mensuales, los hay de colocación trimestral, los preservativos, obviamente, que además de ser un método anticonceptivo muy utilizado, impiden o generan una barrera para las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, desde ya, claro, altamente fomentados y recomendados por todos los espacios. Por eso siempre se tienen dice, que ver con nosotros. Hay muchas alternativas anticonceptivas para de alguna manera querer justificar que hubo un embarazo no deseado, ¿no? Si es que no se probó ninguna, bueno, hay muchas chances de que se dé el embarazo, digo, sí, ¿no? Pero hay tantas que justamente falta más difusión. A veces la gente, hay opiniones que dicen que no conocían tantas, que solamente sabían del preservativo, que les cuesta acceder a las otras y demás. Informar y seguir informando en las escuelas. Ustedes que sí deben trabajar articuladamente con educación, digo, ¿se habla de esto? ¿Se le dice a los chicos? Se habla mucho. Y se debe seguir hablando. Y en lo que es la práctica. Y no alcanza. No? Hay una intervención que estamos trabajando junto a UNICEF, que es la presencia del sistema de salud dentro del ámbito escolar, dentro de los colegios. Esta intervención o este dispositivo, como queramos llamarle, se llaman asesorías escolares. ¿Qué objetivo tienen? Facilitarle al adolescente el acceso al sistema de salud, no solamente con el fin de acercarse a métodos anticonceptivos, ¿no? Porque no es el único problema de salud que tiene el adolescente. El adolescente no suele encontrar en el ámbito sanitario espacios demasiado o amigables para lo que necesita. Entonces, las asesorías escolares, ya hay 23 dentro de la provincia, en diferentes zonas. El objetivo es tener muchas más, obviamente, y es acercar la salud al entorno escolar, para generar lo contrario de lo que actualmente sucede. Es brindar herramientas de conocimiento, sí, no entregar preservativos, no entregar pastillas, proveer. No, es informar, es estar presentes para que ellos perciban que hay interés de parte del sistema de salud en que ellos sean requirientes del sistema, insisto en esto, no solamente en métodos anticonceptivos, obviamente que es clave, porque a lo que menos acceden es a la planificación familiar. Solemos ser, como sistema de salud,
por diferentes razones, no voluntarias, ¿no? Razones que tienen que ver a veces con la falta de información de los derechos de los adolescentes dentro de lo que es el entorno sanitario, a veces por temor del propio equipo de salud. No solemos ser un espacio amigable, hay que transformar esa realidad. Hasta que no encontremos un ámbito que le genere confianza a chicos y chicas para acceder ante cualquier situación problemática y ante cualquier necesidad de salud, a su centro de salud, a su salita o centro de salud más cercana, no vamos a conseguir mejorar los indicadores de la salud adolescente. Claro. Eso para nosotros es una meta, insisto en esto, ¿no? Estamos trabajando junto a UNICEF ese acercamiento y hemos comenzado a trabajar junto al Ministerio de Desarrollo Social de Nación un proyecto para disminuir los embarazos no intencionales en la población adolescente en 2 grandes áreas operativas de la provincia inicialmente, Orán y Capital, por la frecuencia y por la gran cantidad de población adolescente que tienen. Ahora, y es un trabajo conjunto. ¿No intencional es lo mismo que no deseado? Exactamente. Es lo mismo. No intencional. Ahora, capacitar, por ejemplo, a los padres para que esto en los núcleos familiares bajen la información a los hijos y se hable. ¿Se los capacita también? ¿Quién pensó hacerlo? A ver, ¿No corresponde? Sí, todo corresponde. Todo corresponde. Los centros de salud, a través de actividades de promoción de salud, promoción y prevención, tienen y deben generar espacios a donde puedan concurrir los padres o los responsables de los niños, niñas y adolescentes a conseguir toda la información necesaria para poder tener a su disposición lo que sus hijos necesitan. Lo hace salud, lo tiene que hacer educación y cualquier espacio ministerial que tenga la obligación de trabajar en pos de mejorar los indicadores. Estos indicadores, por sobre todas las cosas. Nosotros tenemos que reducir embarazo adolescente para que los chicos tengan mejores oportunidades a futuro. Y planificar, particularmente planificar. Y aprender a responsabilizarse de sus actos, sobre todo los que tienen que ver con consecuencias como las que pueden ser las generadas a través de relaciones sexuales no seguras, un embarazo, el adquirir una enfermedad de transmisión sexual, que son todas situaciones evitables si se tratan con toda la capacidad que hace falta. Perdón, y ahora en el caso de que se dé el embarazo no intencional o no deseado y genere todas estas dudas, y esa gente, esa mujer o esa pareja, porque a veces es entre la pareja la que se pone de acuerdo de no tengamos el bebé, ¿no? Seguramente al aborto en los hospitales no va a poder acceder porque no hay riesgo de vida de no hay causal. Mujer, no hay causal. Y así o sí a la clandestinidad. Que por otra parte, cuando se detectan estos casos, usted nos mencionaba de los casos ya graves que llegan a los hospitales, que en algunos casos logran salvar la vida de la mujer, otros no. Desde Medicina Social, Ministerio de Salud, se cruza la información con seguridad para tratar de que alguien diga dónde se encuentra ese lugar clandestino, para que puedan avanzar en la investigación, o ya no, o ese va por otro carril. No necesariamente, no necesariamente. Desde hace unos cuantos años y también por ley ya no se denuncian las situaciones o a las pacientes o a las mujeres que vienen o que ingresan al sistema de salud con alguna complicación producto de una maniobra no segura o clandestina. No se denuncia. Eso no quita que la mujer o su propio entorno, en caso de tener conocimiento de que hay un espacio a donde se realiza este tipo de prácticas, deba hacerlo, ¿no? Ante la justicia. Nosotros no revictimizamos a la víctima, nosotros no denunciamos, nosotros no denunciamos a la mujer. Hasta hace poco tiempo el sistema de salud denunciaba a la mujer, exactamente, no al que la practicaba. Exactamente, porque por lo general, y al ser una situación tan estigmatizante, las mujeres no
no hablan del espacio ni de la persona que le ha practicado esta situación que la pone en riesgo de muerte. El sistema de salud no puede ni debe denunciar a esa mujer. Lo que debe y tiene la obligación de hacer es de poner todo el equipamiento, todo el recurso humano, todos los insumos para salvarle la vida. Claro, seguramente. Ahora, respecto a lo que es la práctica abortiva, también para que nos aclare algunos aspectos, ¿puede practicarse en cualquier instancia del embarazo durante los 9 meses o hay un límite de que ya no se puede practicar? Por ejemplo, no sé, a los 8 o 9 meses, ¿se puede llegar a practicar por algo? ¿Una maniobra clandestina? No, de ambas. Digo, la clandestina seguramente va a intentar hacerlo en cualquier momento. Cuando se habla de práctica no punible, es sinónimo de aborto no punible. Hay una edad gestacional que define la etapa del embarazo que no supera las 22 semanas, Claro. o cuando el producto de esa concepción no supera o llega hasta los 500 gramos. Ahora, en medios no seguros, en medios clandestinos, a ver, las prácticas se suceden Sí, o se dan a cualquier edad gestacional. Más vale, A cualquier edad esa gestacional. gente inescrupulosa con tal de ganar lo va a hacer, así sea casi al 9º mes, no hay problema. Digo, no hay problema en el sentido de que ellos no se van a preocupar por eso. Pero después lo que es la práctica legal, en este caso, porque así se lo considere, porque hay riesgo para la mujer o el bebé, ¿hay un límite también Las o puede ser en cualquier momento? 22 semanas como máximo. Ujú. Insisto, son sinónimos. Práctica no punible es sinónimo de aborto no punible. Ujú. Y dentro de las etapas de un embarazo, dentro de las etapas de gestación, la etapa en donde se expulsa el producto de esa concepción y se denomina aborto, no puede superar las 22 semanas de gestación, y no hablamos más de aborto si se supera, si el feto, producto de esa interrupción, supera los 500 gramos de peso. Ajá. Ahora, puede llegar a darse otra práctica, la de la cesárea y el nacimiento prematuro, porque o corre riesgo la vida del bebé, Sí. que siga en el vientre, después se lo verá en incubadora, digo, que pueda Sí. prosperar. Pero ya O- no son abortos. Claro, ya no es aborto. digo, Son es partos otro. inmaduros, partos prematuros. También se interrumpe, no abortos. pero casi sin riesgo de muerte, digo. O sea, se interrumpe el embarazo, porque Se suele saca interrumpir, o hay necesidades de finalizar un embarazo ante riesgos de vida y riesgos graves de salud materna o fetales en muchas oportunidades. Claro, pero ahí ya pasa la instancia esta que decía de la incubadora, digo, para tratar de que el bebé sobreviva. Sobreviva, por Ujú. supuesto. Pero no es lo mismo, Por entonces. supuesto. para- No, es no, lo no, mismo, no digo. son la misma, no, nada que ver. Se no, interrumpe, son- digo, pero no es que se hace una cesárea No. para dejarlo morir al bebé. No, La vasectomía, por ejemplo, ¿sí? ¿se promueve esto o no? ¿Cómo lo ve el hombre? ¿Cómo lo ven ustedes? Digo, que lo Sí, que lo vive el hombre. se promueve, no tanto como se debería, pero sí se promueve justamente en el Hospital Público Materno Infantil, en el servicio de urología. ¿La vasectomía es irreversible o no? Es irreversible, Es irreversible. es irreversible, pero es una intervención muy segura, muy rápida, a la que acceden muchos hombres. Ujú. Hay muchos hombres que están accediendo cada vez con mayor frecuencia. ¿Pero ya más grandes en edad o...? No, independientemente de la edad también, tiene que ver con la decisión y el momento en el que el varón decide no querer Claro. procrear o no Ujú. querer tener más hijos. Se ve cada vez con mayor frecuencia. Debiésemos de todas maneras tener mayor cantidad de servicios que ofrezcan este tipo de intervenciones, las vasectomías. Últimamente el Hospital San Bernardo también se sumó a ofrecer Ujú. esta práctica, así que... De manera gratuita, ¿no? En el hospital. Por supuesto, en los hospitales es absolutamente gratuito. Ujú. Bueno, veremos qué repercusiones tiene todo esto, porque decíamos, el Congreso habló, al que le guste o no, habló, se despidió, diputados, senadores, no aprobaron la ley, pero develó muchas cosas que recién la estábamos abordando. Veremos qué repercusiones tiene. Mientras tanto, que la gente se informe principalmente. Porque a mí me gusta una frase que siempre se dice para diferentes aspectos. El riesgo es no saber, desconocer algo y cae uno justamente en la situación. Veremos cómo evoluciona. Doctora, le agradecemos muchísimo la visita. A vos.
Muchísimas gracias. Bueno, hasta aquí llegamos con una nueva entrega, siempre yendo directo a la fuente.